Capítulo 14. Después de la resurrección. Antes de hablar sobre mi conciencia y lo que le ha sucedido desde la encarnación, como este que ustedes llaman Jesús, me gustaría resumir la historia de mi vida en el plano físico. Hay muchas historias de lo que le pasó a mi familia después de mi muerte y después de mi aparente abandono de ellos en el plano terrestre. Debes entender que así como desaparecí del plano físico tal como lo conoces, no desaparecí del plano terrestre. En cualquier momento dado pude manifestar un cuerpo que era físico en todos los sentidos. No me refiero a una imagen fantasmal. No me refiero a una imagen que no tenga textura ni calidad. Estoy hablando de un cuerpo que reconocerías como humano en todos los sentidos, en todas las formas, en todos los gustos, en el sonido y en el tacto. Eso es lo que pude hacer, dada la experiencia y las instrucciones que me habían dado. Hubo muchos ejemplos de mi aparición a lo largo de los años posteriores a mi crucifixión, ante seres que me amaban y a quienes yo amaba. No es que estuviera restringido de ninguna manera o forma. Sin embargo, a medida que pasaron los años, fui llamado cada vez más a lo no físico, por lo que fue un alivio para mi familia. Inicialmente pasé una cantidad considerable de tiempo con ellos para ayudarlos con su duelo, porque sabían a nivel intelectual que yo había muerto y lo sentían a nivel emocional. Pero cada vez que aparecía en esta forma física que reconocían como su amado Jesús, aliviaba su dolor y los convencía de lo que estaba pasando. Esta fue su experiencia después de mi crucifixión. En el exterior eran una familia afligida por la pérdida de un esposo y un padre, pero detrás de puertas cerradas, a menudo pasaba las tardes con ellos. A menudo pasaba tiempo con ellos en el cuerpo físico que podía fabricar. Lo mismo pasó con mis discípulos. Durante varios meses les enseñé lo que yo había experimentado, pero lo que rápidamente descubrí fue que su condicionamiento sobre la muerte y sus temores de persecución por parte de los poderes que me habían matado cerraron su voluntad y apertura para experimentar mi conciencia de la manera que yo pretendía. Muy poco después de mi muerte, su influencia volvió a convertirse en su cultura. Su influencia se convirtió en sus miedos. Su influencia se convirtieron en sus preocupaciones sobre sus seguridades físicas. Fue un testimonio de mi comprensión del poder de la creencia en la muerte, porque aunque les di evidencia de que la muerte no era real, sus mentes condicionadas todavía creían en ella. Así que poco a poco se me hizo difícil manifestarme delante de ellos. No porque fuera incapaz de hacerlo, ese no fue el caso. Fue porque sus mentes no deseaban experimentarlo, por lo que cerraron esa vía de comunicación a través del miedo. Esto es de hecho lo que experimentamos en el lado no físico con la mayoría de ustedes en la forma humana. Tus miedos a la muerte, tus miedos a la posesión, tus miedos al mal, tus miedos al espíritu y tus miedos a los fantasmas y a las apariciones juegan un papel importante, un papel de poner barreras a lo que consideramos amor, a lo que consideramos información superior, a eso que consideramos maravillosas oportunidades para la comunicación con lo no físico. Te limitas dentro de tu jaula de miedo al mundo físico y te vuelves aún más temeroso, porque es un mundo temeroso que has creado en tu mente. Es un mundo aterrador cuando estás limitado en tu visión y no comprendes la naturaleza de esta realidad en la que vives, que no es la única expresión de lo que consideras experiencia y que hay muchas otras formas de tu ámbito de interpretación. Debes cambiar tu mente a un lugar donde te concentres en lo no físico para acceder a esa área de realidad no física. Este canal, por ejemplo, ha pasado por una década de oración, práctica y enfoque en lo no físico, cambiando sus pensamientos conscientes de una manera que permita que la audacia y la indefensión se expresen
y a través de esta valentía e indefensión se han establecido conexiones con lo no físico. Por eso ella es capaz de comunicarse tal como es y de recibir estas transmisiones. Pero ella no es inusual. Ella simplemente ha pasado por un proceso de entrenamiento mental, usando un libro llamado Un Curso de Milagros, que fue un libro que fue transmitido por mí a través de la mente de un ser en su siglo XX, que era un manual de entrenamiento para la transformación de la mente. Este es de hecho el proceso que estaba enseñando a mis discípulos, pero fueron seducidos por mi forma física y por mi personalidad carismática y mi capacidad para desempeñarme en el mundo físico hasta tal punto que no cambiaron su conciencia lo suficiente después de que yo había cambiado para mantener su conexión con lo no físico, y su sociedad materialista y basada en el ataque, una vez más, les causó problemas. Subtítulo: La Iglesia es una creación humana. Cuando estuve en forma física con mis discípulos, les proporcioné un estado constante de tranquilidad que les permitió continuar con el proceso de aprendizaje. Pero después de que me fui, no pudieron mantener esa conexión porque mi partida fue un evento muy traumático y negativo para ellos. Sin embargo, había seres a los que había enseñado que no necesariamente son conocidos por ustedes, pero que luego trabajaron con mi familia porque tenían la capacidad de conectarse conmigo. No estaban tan a la vista del público, por lo que no tenían tanto miedo. Un profesor siempre tiene algunos alumnos en clase que son mejores que otros, y estos eran los que estaban en la cima de la clase. Les pedí a estos seres que me ayudaran a trasladar a Mari a un lugar diferente. No sugerí este movimiento a través de ningún aspecto controlador de mi personalidad. Fue por motivos de seguridad. Esa sociedad estaba en modo de ataque total cuando las enseñanzas que yo había promovido comenzaron a integrarse en el sistema político y religioso de esa época y lugar. Debes entender que mi propósito no era crear una iglesia. No estaba sentando las bases para una iglesia. Estaba sentando las bases para un cambio de paradigma. Estaba sentando las bases para un cambio de conciencia. Era el elemento humano. Fueron los elementos de poder, control e influencia de la sociedad de esa época los que decidieron construir una estructura en torno a mis enseñanzas y llamarla Iglesia Cristiana. Tenía la intención de que cada ser tuviera independencia, tuviera libertad, tuviera autoexpresión y pasar por un proceso de transformación personal para conectarse con lo no físico y tener una experiencia personal de iluminación y despertar. Esa era mi intención. No era mi intención iniciar una iglesia, a pesar de lo que la gente dice sobre mis acciones. Nunca sugerí que la gente construyera edificios en mi nombre. Nunca sugerí que la gente me hiciera sacrificios de ninguna manera. Nunca le dije a nadie que me adorara de ninguna manera. Siempre les dije que entraran en su interior, que cambiaran sus pensamientos y su forma de percibir el mundo. Ese era mi ministerio. No fue para construir una iglesia. No fue para crear las estructuras que resultaran de mi experiencia en el planeta. Debes entender que ha sido una creación humana. Sin embargo, ha habido un resultado de esta edificación de la iglesia, esta aplicación estructural de lo que enseñé, por así decirlo. Fue una manifestación de las ideas de los hombres, pero con el tiempo he sido influenciado por los pensamientos y oraciones de millones de personas. Hablaré de eso más tarde. Subtítulo: Escapar a Francia. Hay curiosidad en su avión sobre lo que le pasó a mi familia y cómo vivieron sus vidas. Vuelvo a ese aspecto de la historia para atar esos cabos sueltos antes de adentrarme en el esquema más amplio de las cosas en la Iglesia Católica y los poderes de manipulación e influencia que han resultado de mi vida en el planeta. 2 discípulos pudieron continuar conectándose conmigo y trabajando conmigo. Mis deseos tal como se manifestaron a través de mi cuerpo astral.
Lo llamo cuerpo astral porque no era un cuerpo en el sentido en que tú entiendes que es un cuerpo. Sin embargo, todos ustedes fabrican sus cuerpos cada segundo, no lo olviden. Yo pude hacerlo de manera tan controlada que parecía mágico o milagroso. Pero todos ustedes fabrican sus cuerpos cada segundo a través de sus creencias. Puedes transformarlos, puedes cambiarlos cambiando tus creencias. Lo digo ahora enfáticamente, solo para recordarte que no eres diferente de mí. Simplemente no entiendes los principios y no entiendes la metodología de transformación. Todos ustedes pueden curarse a sí mismos. Todos ustedes pueden transformarse y todos pueden convertir sus pesadillas en sueños de felicidad, abundancia, salud, alegría y amor. Mi familia fue enviada a la costa mediterránea del país que ahora llamas Francia. No fue un viaje tan largo. Hubo muchos viajes a Italia. Queridos amigos, alquilaron un barco para ayudar a mi familia, mi esposa y mis 2 hijos, a viajar al país que ustedes llaman Francia. Estuve con ellos en ese viaje. No estaban asustados y no estaban solos. Todos viajamos juntos, porque los seres que estaban con nosotros en ese viaje entendieron los principios de manifestación que yo había dominado y no se sorprendieron ni se escandalizaron en absoluto. Habían estado estudiando conmigo durante muchos años, al igual que Mari. Y por supuesto, mis hijos, a pesar de que no les contamos las maquinaciones políticas del final de mi vida porque habían estado bastante protegidos, me conocían y sabían lo que les enseñaba, porque también se los enseñé a ellos. Llegamos al sur de Francia y nos aventuramos en el interior de ese país. No entraré en lugares específicos, pero con la ayuda de los seres que fueron mis compatriotas, mis discípulos, mis queridos y amables amigos, María tuvo suficiente dinero para instalarse en un hogar en esa zona y comenzó a vivir su vida. A lo largo de su vida vine a visitarla. Continuamos como marido y mujer en el sentido ordinario. Dormiríamos juntos, haríamos el amor, porque yo estaba allí en forma física con frecuencia. A medida que ella creció, comencé a centrar mi atención más en lo no físico, pero nuestra relación siempre fue estrecha. No fue hasta su muerte física por causas naturales a la edad de 74 años que se unió a mí en lo no físico de forma permanente. No entraré en una discusión sobre la vida de mis hijos y lo que les pasó. Esto no es el propósito de esta historia. La mente humana quiere saber quién hizo qué, dónde lo hizo, con quién se casó, cuántos hijos tuvo y quiénes fueron los descendientes. Es irrelevante. Estoy aquí ahora hablando y eso es todo lo que necesitas saber. Lo no físico es real. Lo no físico es tangible en vuestras vidas si vuestras mentes vibran en la frecuencia correcta. Las vidas físicas que vivieron los miembros de mi familia son irrelevantes en esta historia. Y deseo enfatizarlo negándome a entrar en más detalles. La ubicación no es importante. Nosotros, de este lado, no deseamos que un lugar físico sea sagrado. Te recuerda el mundo material, te mantiene encerrado en el plano material y te hace creer que alguien más es más especial que tú. Ese no es el caso. Esa no es la verdad. Y ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito aquí es convencerte de que puedes conectarte conmigo todos los días de tu vida de una manera real, tangible y significativa. Y que puedes transformar tu propia mente desde los reinos físicos inferiores a los reinos superiores para que puedas vivir una vida milagrosa. Puedas vivir el tipo de vida que yo viví. Ayudar a la gente, crear abundancia y vivir en un matrimonio lleno de amor y plenitud. Todas esas cosas. Son todos tus futuros posibles si captas este concepto de que el mundo manifestado físicamente es el efecto de tu mente y no la causa de tu sufrimiento. Este es el mensaje detrás de este libro.
cómo cambiar tu conciencia para que puedas manifestar lo que deseas en el mundo físico y vivir una vida de abundancia y paz hasta que despiertes por completo. Y entonces ya no necesitarás manifestar un estado físico, mundo, para representar tus pensamientos limitados, tus creencias limitadas y tu concepto limitado de ti mismo. Este mundo es una representación física de tus creencias limitadas y falsas. Y es por eso que este mundo es difícil para ti. A medida que asumas estos conceptos del ser no físico que realmente eres y del mundo físico como una representación de lo que necesitas cambiar dentro de ti, podrás subir la escalera hacia la iluminación y comenzarás a subir hacia el reino de las energías milagrosas, inmortales y eternas, en las que yo y muchos de mis queridos amigos residimos.